me recuerdo que a los últimos meses estaba en reuniones, la guardería la cerraban a las 6 y hubo, o sea, ocasiones en que eran las 6:15, 6:20 y yo decía, tengo que ir por ella. Y cómo pedía permiso en una mesa donde habían discusiones importantes. Entonces, ya ahí ya empecé a tener una lucha más fuerte y el trabajo en sí ya no lo disfrutaba, las cosas estaban cambiando. Queridas amigas, qué gusto saludarlas una vez más. Gracias por seguir a Historias de Esperanza, un canal a través del cual queremos llevar siempre testimonios de cosas hermosas que Dios hace a través de sus hijas. Así que hoy tengo el privilegio de tener a Brenda conmigo, a quien le doy la bienvenida. Agradezco Gracias. el tiempo, la disposición para hacerlo, para abrir tu corazón a todas estas mujeres y aún hombres que siempre nos escuchan. Gracias. Así que bienvenida. Cuéntanos un poco qué haces, a qué te dedicas, cómo es tu familia, cuál es tu día a día, para mientras vamos entrando ya en nuestra historia de hoy. Bueno, muchas gracias, Eu, por invitarme. Ya teníamos algunos meses de querer agendar Y no coincidíamos. y no coincidíamos y gracias a Dios lo logramos. Bueno, mi nombre es Brenda Maeda de Ramos. Estoy casada, ya tengo 12 años de casada, gracias a Dios, y tengo 2 chiquitines. La niña Elena de 8 años y Elías de 2 años y medio. Y pues mi día a día, gracias a Dios, durante la mañana trabajo en un colegio en el área de comunicaciones, que ha sido una bendición enorme en mi vida porque yo estudié comunicaciones, exacto. Entonces me encanta porque aplico mi carrera, pero lo hago en un colegio cristiano, en un ministerio. Lo veo como otro enfoque, ¿no? Exacto, lo veo como un servicio a Dios. Y mis hijos estudian en ese colegio, entonces durante la mañana ellos están en clase, yo trabajando, y por las tardes ya me dedico a estar en mi casa, a ser mamá a tiempo completo, a hacer tareas, a estar ahí con mis hijos. Qué bendición. Pero bueno, yo sé que para llegar a esta etapa de tu vida en la que ahora podemos decir gloria a Dios, ya han pasado muchas cosas, Sí. ¿cierto? Entonces quiero que nos empieces a contar esa historia que te llevó a un momento oscuro, del que ahora quieres compartirnos, y sé que no va a ser quizás difícil algún momento, pero tienes un público que está ansioso de saber qué ha hecho Dios en tu vida. Bueno, creo que para empezar, comentarle a la audiencia, yo nací dentro de una familia cristiana, mis 2 papás eran cristianos, entonces siempre fui expuesta a la palabra de Dios, a la gracia de Dios, siempre estuve metida con mis papás, ellos eran muy activos en la iglesia y a pesar que quizás no era una familia perfecta como ninguno, siempre mis 2 papás estuvieron ahí repitiendo día tras día a la Biblia, señalándonos a Jesús. Y yo crecí, bueno, desde muy pequeña, yo siempre recuerdo que yo decía, Dios me va a usar para algo grande. Y yo decía, Señor, cumplí tu propósito en mí. Y siempre ha estado como muy de moda esto de buscar el propósito por el que naciste y la vida no sirve si tú no cumples el propósito por el que naciste. Entonces, yo de chiquita me imaginaba qué significaba tener ese propósito. Para ti eso? Pues para mí, que la verdad siempre estuve como cerca de Dios, de la iglesia, de los ministerios, para mí era o ser misionera en un país así lejano donde nadie sabía de Jesús, o ser una conferencista cristiana, hasta decía que iba a escribir algún libro. Siempre mi mente apuntaba a algo grande, ministerial grande, donde me conocieran, donde, no sé, hubiese mucha gente que fuera bendecida a través de mi ministerio. Pero al pasar el tiempo, uno va creciendo, luego de la adolescencia llegó la universidad, estudié licenciatura en comunicaciones, me fue muy bien. Entonces, de alguna manera, cuando todavía en medio de la universidad, yo estaba dudosa sobre, ¿será que o será que dejo la universidad?
y me meto al instituto bíblico, porque yo, ¿para qué voy a estudiar eso si yo lo que quiero es servir a Dios? Wow. Pero bueno, mis papás no me dejaron y mi pastor también me aconsejó muy sabiamente que no lo hiciera, que esperara, y saqué mi carrera. Y justo cuando yo saco mi carrera, mi papi muere. Mi papi muere en un accidente de tránsito y en ese momento fue como el proveedor de la casa, porque hasta ese momento él proveía todo. Claro. Pagó mis estudios, todo. Entonces era, ahora, ¿qué vas a hacer? Tenés que ir a trabajar, apoyar a tu mamá. Yo sentía ese deber. carga. Exactamente. Entonces mi hermano ya se iba a casar, él ya iba a hacer su propia vida y ya nos quedábamos solo mi mamá, mi hermana y yo. Entonces a trabajar y comencé, entré en un medio de comunicación. Te hago un paréntesis antes. ¿Qué significó para ti en ese momento la pérdida de tu papá con tantos sueños que tú tenías? Creo que fue más, el dolor, obviamente, de perder a un papá, fue mucho más grande y más acentuado por el hecho que yo no tenía una relación saludable con él. Fui una hija que lo criticó mucho, una hija que era como, ay, mi papi. Entonces creo que la manera creo que el dolor se mezcló con culpa. Okay. Y no me dolió tanto por el hecho de que ya no va a estar el proveedor, porque yo sabía que al graduarme igual yo tenía que trabajar. Pero fue más esa área que creo que saldría otra historia de esperanza, Claro. otro día, para contar justo la historia de mi papá, porque fue un área de mi vida donde Dios trató mucho y gracias a Dios Él me liberó de la culpa y yo sé que mi papi goza de la presencia del Señor y yo lo voy a volver a ver, pero ya hay perdón, o sea, fue un proceso bien amplio, doloroso. Y largo y doloroso, exacto, pero Dios me trajo libertad y siento que me ayudó a sanar antes o por lo menos a avanzar en la recuperación, me ayudó para tener ahora mi matrimonio, ¿verdad? Que igual yo no digo que soy perfecta y todo, pero en ese tiempo quizás yo no hubiera podido decidir correctamente al no haber sanado eso. No sé si logro como explicar lo que quiero decir, pero bueno, después que mi papi muere, hay que buscar trabajo y gracias a Dios tuve la oportunidad de entrar a un medio de comunicación muy conocido en el país y me gustó, me encantó. Estabas en tu cancha. Sí, en mi cancha, pasé unos años ahí, pero ya era como, no, tengo que crecer profesionalmente. ¿Qué pasó con el sueño de ser misionera? Eso se fue enfriando a medida en que yo fui trabajando y que uno está ocupado y que ya no hay tanto tiempo de servir como uno servía de joven. En el área laboral. Exactamente, y uno entra temprano, sale tarde, etc. Entonces se fue como apagando tanto mi relación con Dios como mi deseo de servir en esa área. Entonces después de este medio de comunicación, yo le pido a Dios, Dios, ayúdame con otro trabajo. Aparte necesitaba aportar más en mi casa. Y Dios me manda, gracias a Dios, a una empresa, un grupo regional, y llego al área de comunicación interna y gracias a Dios, y justo para ese tiempo también me caso. Estabas en el top. Sí, yo, me comprometo, y a los meses nos casamos y inicio ese trabajo. Entonces para mí también fue una respuesta de Dios. Hay un trabajo con una mejor paga, ya vamos a poder, como decir, nos casamos, a una boda, una casa, etc. Entonces, entro a este trabajo y gracias a Dios me permitió crecer en esa empresa rápidamente. O sea, Dios me bendijo, me permitió crecer. Y yo no le puedo explicar, era un trabajo, era como una luna de miel. Yo amaba ese trabajo, amaba esa empresa, amaba a las personas con las que trabajaba. Que a veces lo que uno dice, me gusta mi trabajo, pero el ambiente no. Todo me gustaba. O sea, no había ningún problema. Claro, era estresante, muy estresante. Y demandante. Y llegué incluso a descuidar mi matrimonio, porque yo me acuerdo que yo le decía a mi esposo, porque él iba a traerme, era como, no, hoy voy a salir tarde. Y a veces llegaba
10, 11 de la noche. Pero como no teníamos hijos, él fue bien comprensivo, pero Siempre afectaba. exactamente. Y hay una carga de estrés que, aunque uno lo disfrute, pues sí, el cuerpo lo siente y todo. Y pasé varios años en esa empresa. Como les digo, crecí, lo disfruté. Pero ahora trasladaba la búsqueda de propósito. Antes yo decía, voy a ser misionera, voy a ser... Ahora mi propósito se llenaba con mi trabajo, con hacerlo bien, con crecer aquí, con que me valoraran. Entonces, Y siempre pensando en ir subiendo, en ir más allá. creciendo, exactamente. Entonces, siempre el ser humano, y bueno, yo, siempre tenemos como hambre de significado, de propósito. Entonces, yo al principio lo ponía en que voy a hacer esto y lo otro, y ahora en el trabajo era ya más en ese lado. Entonces, no sé en qué momento mi trabajo se volvió mi identidad. Ya era como... Entonces, no era Brenda, sino soy Brenda, pero trabajo en. Ajá, exactamente. Entonces, y claro, uno cuando a veces está en puestos así, hay más amigos y la gente... Lo contacta. Exactamente. Y era de verdad, lo disfruté al máximo. Es grato, sí. Pero el último año, año y medio, bueno, tuve a mi hija en esos años. Al principio yo me casé y pasaron 4 años y yo de verdad no quería tener bebés. Yo siempre había querido ser madre, pero ya probando ese mundo, dice, ¿cómo me voy a ir? Y voy a pedir... Debe de ser una prioridad para ti. Sí, yo decía, no, ahorita no, porque estoy aquí, ¿cómo voy a pedir incapacidad por maternidad? Y mi esposo sí quería, ¿verdad? Pero gracias a Dios, de alguna manera, él puso como ese deseo en mí y pudimos tener a nuestra primera hija. Pero yo disfruté mi maternidad, la incapacidad, creo que ya eran 120 días. No recuerdo, pero el primer día que yo volví al trabajo, yo estaba feliz. O sea, yo amaba a mi hija y me dolió. Las mamás estaban llorando por haber dejado a su bebé. Yo estaba feliz. Yo estaba feliz. La dejamos en una guardería muy buena, por cierto, muy cerca de donde yo trabajaba. Entonces yo decía, voy al trabajo y al mediodía la iba a ver. Y ella está segura, ¿no? Y estaba segura, la verdad que Dios nos mandó ángeles y la mandó a un lugar donde la cuidaron y la amaron mucho. Pero entonces comenzó en mí una lucha, es decir, siempre venía en mi mente como, ¿a qué le estás dedicando tu todo? ¿A lo eterno o a lo pasajero? Y yo, no, pero ¿y qué malo tiene trabajar y ya, o sea... Esforzarse y demás. Exactamente. Pero a medida fue avanzando el tiempo y a medida me estaban dando más responsabilidades, los horarios se extendían, la responsabilidad se extendía, había viajes y... El tiempo en familia se reduce. Exacto. Y luego comencé a ver que mi hija llegó hasta pasar 12 horas en una guardería. Y mi mente, ¿querés eso? O sea, ¿tú querés eso? Y yo decía, Señor, pero ¿cómo renuncio? O sea, también es como... El sustento es algo de un matrimonio. Y comenzó a ser una lucha, pero yo estaba demasiado aferrada a mi propósito o a mi significado. Hasta que ya en la última temporada en este trabajo, sí ya me provocó mucho estrés, ya no lo disfruté tanto, como que Dios me llevó a una encrucijada. Y luego... Supongo que por ver también a tu bebé en esta situación, que no tenías todo el tiempo para atenderla y demás. Sí, era bien, o sea, por momentos sí era bien triste, o sea, había una lucha fuerte. Porque me recuerdo que a los últimos meses estaba en reuniones, la guardería la cerraban a las 6 y hubo, o sea, ocasiones en que eran las 6:15, 6:20 y yo decía, tengo que ir por ella. Y cómo pedía permiso en una mesa donde habían discusiones importantes. Entonces, ya ahí ya empecé a tener una lucha más fuerte y el trabajo en sí ya no lo disfrutaba, las cosas estaban cambiando y me pasó algo. Yo tengo una enfermedad que se supone que es de nacimiento, que es un problema en el esófago. Entonces yo había sido operada ya una vez del esófago. Y cuando pasa esta lucha, que ya en el trabajo las cosas no estaban dándome el gozo que me daba la alegría y el significado que yo
quería, comienzo a tener crisis otra vez en el esófago, cuando ya había sido operada. Y a mí me habían dicho, una segunda operación es sumamente riesgosa. Y recaigo, o sea, no grave, no es una enfermedad de la que me iba a morir, pero sí es una enfermedad que desgasta mucho la calidad de vida. Entonces tuve que ser operada. Otra vez, ya con mi hija, o sea, ya ahí mi mami se encargó de cuidarla y fue otra operación. Y recuerdo claramente que el cirujano habló conmigo y me dijo, vaya, yo te tengo que decir, yo creo que ya lo sabes, pero esta enfermedad que vos tenés se agrava por el estrés. Entonces tenés que conseguir una manera en que el estrés baje de tu vida, porque ya tercera operación, porque incluso en esa segunda operación yo tuve una fisura. Entonces estuve más tiempo en el hospital, estuve con sonda. Entonces ya una tercera, ya mi esófago 3 veces operado del mismo lugar, ya no se aguanta. Entonces el estrés. Entonces cuando estuve en esa incapacidad, gracias a Dios, Dios me ha dado un esposo súper sabio, líder, y ya él me vio mal también. Era como... Hay que parar. Y la niña también es como, no puede pasar en guardería toda su vida, todo el día. Entonces fue un acto de fe, o sea, no... Que te tocó tomar una decisión en ese momento. Sí, durante la incapacidad era, ¿vuelvo a lo mismo o vuelvo y renuncio? Y para mí era como que se me moría alguien. O sea, yo no renuncié feliz de renunciar. Yo de verdad viví un duelo. Durante esa incapacidad Dios me habla, Dios comienza a hablarme a mi vida y a decirme, hey, ¿qué pasó? O sea, ¿qué te da significado? Ajá. El trabajo, ¿quién sos? ¿De qué trabajas? O sea, ¿vos valés por lo que haces o valés por quién soy yo? Ajá, ¿quién sos tú a través de mí, verdad? Y comencé y decidí, el primer día de volver después de la incapacidad, renuncié. Hice un mes, ¿verdad? Un mes. Y después de eso me fui. Y ahí viene el proceso de duelo. O sea, yo sentía que era como si hubiese sido una relación, una ruptura. Así fue un duelo profundo. Que Brenda ya no era la misma. Ya no era. Y era como ver a mis amigos con los que yo trabajaba siguiendo en ese ritmo de vida y todo feliz, porque yo decía, lo extrañé. O sea, de verdad fue un duelo que me duró un montón de tiempo. Pero Dios ha ido trabajando en mí para poder entender que mi identidad no depende de lo que hago. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, después de estar en un mundo corporativo por mucho tiempo, me veo en casa con una chiquita de 2 años y medio más o menos. Y sin los ingresos que tenías, sí, que también eso pesa para uno. Claro, que eran importantes, que yo decía, uno se siente bien con eso. Y me veo de un día para otro como sin la agenda llena. Con lapsos de tiempo que no sabías qué hacer. Exacto, y con una niña que cuidar, guiar y nutrir y formar. Y era, de verdad, yo quisiera decirles a las amigas que nos ven que fue tan fácil. O sea, yo quisiera decirles que el amor fue suficiente y no fue suficiente. Uno no puede autoproducir gozo. El gozo solo viene del Señor. Entonces para mí de verdad fue difícil. ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué voy a hacer en mis días? O sea, yo me acuerdo que los primeros días ni siquiera sabía qué hacer. Pero como Dios es tan paciente y lo lleva uno en un proceso, o sea, como que Él hasta se medio adapta a la personalidad de uno, ¿verdad? Entonces yo siento que Dios conmigo ha sido tan paciente porque necia he sido, soy necia, pero Él me ayuda. Y puedes reconocer que en ese momento definitivamente tu prioridad no era el Señor. No era el Señor ni mi familia, o sea, yo no tenía el corazón en mi hogar. Pero ya era un tema de salud y era un tema también de que yo sabía que no quería que mi hija
Yo sabía que no quería que mi hija estuviera en una cuidado por otras personas, exacto. Y así comienza el proceso. Gracias a Dios, a los meses, porque ya a los meses mi hija tenía que empezar como su kinder formal, ya kinder en un colegio formal. Entonces, gracias a Dios, a los meses, me llaman del colegio de mi iglesia para decirme que qué tal si durante las horas que mi hija estudiaba, yo apoyaba en el área de comunicaciones. Entonces, para mí fue una respuesta de Dios porque era, por las mañanas voy a hacer lo que me gusta, voy a servir al Señor y voy a seguir cuidando de la niña. Sin embargo, Dios, o sea, Dios siguió o sigue, porque estoy en proceso, exactamente. Dios me sigue mostrando que, la verdad, yo leía por ahí que dice que los seres humanos somos una fábrica de ídolos. Estamos todo el tiempo buscando a qué adoro. Exacto. Es bien fácil desviarse. Y entonces, bueno, ya no voy a ser misionera, entonces yo voy a ser una gran gerente corporativa. No, ya no. Entonces ahora voy a ser la mejor mamá del mundo. Y voy a producir. Siempre buscaban los extremos. Sí. Entonces ahora, o sea, voy a producir o voy a criar hijos súper 10, exacto. Siempre buscando el significado en algo más. Y luego, de verdad que uno cree que, lo repito, que el amor de mamá, dicen que el amor de mamá es el más parecido al de Dios, pero somos seres humanos, somos mujeres, vivimos en un mundo caído, el pecado ha llegado a nuestro corazón. Es difícil amar de la forma incondicional que Dios ama a nuestros hijos, por más que hayan salido de nuestro vientre y los amemos y demos la vida por ellos. Totalmente. Entonces, mi hija, que es con la que estaba en ese momento, solo ella, o sea, se van mostrando, o sea, no, para mí no hay ninguna etapa, ningún rol de mi vida que me haya mostrado más la necesidad de Dios que mi maternidad. Es que le sale tan fácil a uno enojarse, perder la paciencia, querer adecuarlos a mi manera, querer ser el mini Dios que los controle. Y todavía estoy en eso. O sea, yo quisiera decirles que mi casa es como una mamá de Instagram que es perfecta y que solo hablo, hola mi amor, hola hijito. No, no es verdad. Pierdo la paciencia. A veces lloro, a veces estoy cansada, a veces cansa oír 50,000 veces mamá, mamá, mamá. Pero es ahí donde necesitamos volver diariamente a recordar qué estamos haciendo. La maternidad es un rol que tristemente se ha ido como desplazando o se ve como menos. O sea, la maternidad es menos que ser cualquier otra cosa. Exacto. ¿Ya? Exacto. Y de hecho, tanto así que hoy en día está perrijo, Sí. perrijo, que yo respeto mucho a los que aman a los perros y está bien, debemos amarlos porque es la creación de Dios. Sin embargo, siento que ha llegado a ese punto, está sustituyendo la maternidad como ese regalo hermoso que Dios nos dio. Exacto. Y no se compara en ningún momento, pero es por eso, porque estamos totalmente desviados del propósito que Dios tiene para nosotros. Es que como le decía, es como tan fácil desviarnos. Exacto. Y cada vez hay más lugares que no son amigables con los niños. Amigable con los perros. Exactamente. Fuimos a un centro comercial con mi hija hace un tiempo y habían juegos para perros y no para niños. Y me dice, mamá, qué injusto, porque ni ella lo entendía. Es ilógico. Pero de verdad que nuestro corazón está desviado de eso. Entonces, la maternidad, yo tengo que recordarme con mucha frecuencia que la maternidad es un llamado divino. Es un llamado divino, no es un rol que me tocó porque tuve hijos, es un llamado divino y Dios quiere que yo le sirva y que viva glorificándola a través de la maternidad. No es fácil porque también corremos, como le decía, el peligro de idolatrar la maternidad y encontrar el propósito en que soy mamá. Y entonces yo vivo para mis hijos,
pero no, o sea, no se trata de lo que hagamos, sino para qué lo hacemos y para quién. Entonces, valga aclarar que tampoco significa que alguien que no es mamá o que no quiere ser mamá está mal. Exactamente. No es el tema, no es el punto, sino lo que tú dices, ¿cuál es el enfoque? ¿A dónde voy? ¿A dónde me lleva esto? Exacto, porque bueno, hay mujeres que pueden estar casadas y su vientre ha estado cerrado también, o es cerrado, y quizás no van a vivir la maternidad, o mujeres que Dios las ha llamado a la soltería también, que no van a ser mamá de esa forma, porque yo creo que todas las mujeres tenemos algo de maternidad en el sentido de cuidar a otros, etcétera, pero ellas en esa, o sea, en esa circunstancia pueden glorificar a Dios, al igual que una mamá. Y encontrar su propósito. Exactamente, porque el propósito no es lo que hacemos, sino el propósito es para qué, y lo hacemos para glorificar a Dios. Incluso yo puedo estar full dedicada a mis hijos, y me pasó, pero no con el corazón para glorificarlo, sino con el corazón para que me digan que yo soy buena mamá, para que toca. O porque toca. Y cuando recuerdo que lo hago para la gloria de Dios, la maternidad tiene sentido. Y es bien importante decir esto. La maternidad tiene momentos mágicos, como cuando el bebé da besos, como cuando la niña lo abraza a uno y le dice, te amo, mamá. Eso es maravilloso, pero la maternidad no solo es eso. La maternidad también es morir a uno mismo cada día, es desvelarse, es sufrir, es aguantar berrinches, muchos temores de qué le puede pasar a mis hijos. Pero nada, o sea, no se puede llevar una maternidad con gozo y con paz si no vamos ante la fuente de propósito y recordar que mi identidad no viene de lo que hago. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué pasa si yo no pudiera haber sido mamá? Entonces, ¿en qué va a estar mi identidad? ¿O qué pasa si mis hijos ya crecen y se van y quedo sola? ¿Pierdo mi identidad? No, yo voy a seguir, o mi meta es seguir glorificando a Dios en cada etapa de mi vida. Entonces, de todas las áreas de mi vida y de todos los procesos que yo he vivido, es la maternidad la que más me ha mostrado mi pecado y la necesidad que tengo del Señor. Creo que esa es la conclusión, y que no, si no fuera porque de verdad el Señor me sostiene, quizás yo fuera una mamá como triste o amargada porque dejé lo otro. Ya ahora puedo decir, sí, frustrada, ahora me siento, hice lo correcto. Y creo que me salté y no me quiero robar más tiempo, pero una muestra también, porque es una decisión en familia cuando uno deja un trabajo con un ingreso importante. Pero mi esposo fue fiel, fue el líder, y los dos con miedo, vea, por la provisión. Exacto, pero ¿qué pasó? A los meses, a él lo ascienden en su trabajo. Y se compensa el ingreso que yo tenía con lo que él empezó a ganar. Entonces fue para nosotros una demostración, pero así súper concreta, de Dios mostrándonos su respaldo y diciendo, hey, lo hicieron bien. Quiero aclarar algo también. No quiere decir que todas las mamás, yo sé que no todas pueden renunciar a un trabajo e ir a cuidar a sus hijos. Yo sé, o sea, yo sé. Pero es que creo también que eso depende de cuál es la prioridad. Y a eso queremos llamar a nuestras amigas, que busquen en su interior cuál es la prioridad. Porque tú puedes tener el mejor trabajo del mundo, y dice la palabra que todo lo bueno viene de Dios. Podés tener el mejor trabajo del mundo, pero si tú te desvías, si tu corazón lo convierte en tu semidios o en tu diosito, entonces te va a ir mal en las otras áreas. Exacto. Entonces yo creo que lo sabio es pedir al Señor dirección, porque si tenemos un trabajo que es de bendición, por supuesto que Dios nos lo ha dado. Claro. Tenemos que gozarlo, tenemos que disfrutarlo, hacerlo bien, sin dejar de lado lo que es más importante. Exacto. Porque yo recuerdo siempre nos dijeron, tu primer ministerio es tu familia. Así es. Entonces, antes de enfocarte en tu trabajo y en todas las cuestiones que alrededor de eso pasan, primero está tu familia. Así es. Y eso significa que hay que tener un balance, ¿verdad? Y saber, bueno, Señor, tú me has dado esto, pero ¿cómo voy a manejarlo?
¿verdad? Porque la ansiedad, la ambición por querer ganar más, por tener un estatus más alto, por llegar más lejos, eso de verdad nos juega una mala Sí, jugada, pues valga la redundancia, nos hace una mala jugada porque terminas envuelta de una manera que no puedes salir. exactamente. Y entonces como estás tan envuelta en que los compromisos aquí, los compromisos allá, Dios y tu familia pasa a segundo lugar. E incluso si, aunque no fuera un trabajo, a veces en el ministerio nos pasa, Exacto. porque nos desviamos fácilmente. Exactamente. Y sí, hemos visto mujeres, he sido testigo de mujeres que han tenido muchos problemas en su matrimonio, y es precisamente por eso, porque ellas están en un ministerio y quieren servir al Señor a tiempo completo y todo el día haciendo lo que su ministerio debe hacer. No digo que eso sea malo, pero ¿cuál es tu prioridad? Exacto. ¿Cuál es tu enfoque? Estoy sirviendo para que vean que yo hago esto, hago lo otro y no sé qué, pero mi familia está ya abandonada, quizás esperando una cena que yo le tengo que llegar a hacer, ¿cierto? Pero no, yo estoy en este momento sirviendo a Dios y entonces pasa a segundo lugar, y no quiero que nos malinterpreten en esa área, pues porque vuelvo y repito, es bueno servir al Señor, pero nunca debemos olvidar que como mamás, nuestro primer ministerio es nuestra casa, nuestros hijos. Y hay presencia de Dios y la gloria de Dios se puede manifestar. Si yo estoy dando una charla en la iglesia, si estoy ministrando en alabanza, por ejemplo, o si estoy lavando trastes sucios. Exactamente. O sea, Dios está en lo extraordinario y en lo ordinario, y en los dos estamos llamados a darle la gloria a Él, ¿verdad? Exacto. Y sabes que yo a veces he escuchado que como ama de casa, que a veces desvirtúan esa tarea, que para mí es todo lo contrario, eh, se les dice a las mujeres, no, pero mientras lava platos, usted gócese en el Señor. Y sí se puede, pero no creo que sea el común. Es decir, no es que sea fácil ser ama de casa y dedicarte a eso todo el tiempo y estar con una sonrisa siempre y qué dicha. Sí. No, no es fácil, pero ese es el reto. Exacto. Que en medio de cualquier circunstancia y en el lugar donde Dios te ha puesto, tú puedas florecer. Exactamente. Y creo que es lo que Dios te ha permitido a ti hoy, disfrutar de lo que Dios te ha dado, pero también cuidar de tu familia. Y quiénes o cuántas no quisieran tener esa bendición de poder estar un tiempo en casa y el tiempo pues que los niños están en casa, tú estar ahí para ellos. De verdad que es una bendición enorme, pero no significa que las que no podamos tener ese tiempo, no podamos disfrutarlo. Exactamente. Y ejercer el papel que Dios quiere que ejerzamos. Exactamente. Perfecto, como lo dijo Evo. Exacto. Entonces creo, mi estimada amiga, que a veces nos sentimos frustradas por no ser las mamás que quisiéramos ser, pero Dios te ha puesto en un lugar especial, y en ese lugar donde Él te ha puesto, ahí Él te quiere usar. Y si te usa con ese pequeñito, con tu esposo, con los familiares que están a tu alrededor, si ahí te ha puesto el Señor, ahí te va a usar. Y lo importante es saber que nuestro enfoque debe ser Jesús, que nuestra mirada debe estar puesta en Él. Y mira, no se trata de solo religión, porque no es religión, sino es de verdad saber que en medio de todo lo que te toque hacer en el día a día, tú puedes agradecer, tú puedes alabar y tú puedes honrar todo lo que Dios ha hecho en ti y hacer lo que Dios espera que tú hagas. Amén. En el lugar donde te encuentras. Exacto. Así que Brenda, un consejo para nuestras amigas, como digo, tenemos audiencias en donde hay mamás solteras, hay mamás que no pueden decir voy a dejar mi trabajo, Sí. pero están cargadísimas porque saben que tienen una criaturita esperando por ellas. Sí. Y las agobia saber que no pueden cumplir ese rol de mamá también al 100% como quisieran. ¿Qué puedes decirles? Bueno, yo quiero dejar un mensaje. Sé que la maternidad es un acto de adoración diario y de sacrificio diario. Sé que a veces hay soledad en distintas etapas, no solo con el bebé que no deja dormir,
con el adolescente, con el hijo adulto. Yo sé que la maternidad puede ser solitaria y puede ser cansada, pero yo quiero decirles que hay una fuente inagotable de gracia, de fortaleza, de esperanza, que es Jesús. Y me lo recuerdo a mí misma, porque como les digo, no es algo que me fluya, hay que ir a la fuente. Entonces quiero decir, Dios está con tus hijos, está contigo. Dios quiere y puede darte lo que necesites para sacar adelante a tus chiquitos. Y lo más importante es como renovar nuestra mente y recordar que todo lo que hacemos, está este versículo que me encanta, Romanos 11:36, porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Todo lo que hagamos, todo tiene que ser regido para gloria de Él, pero no es algo que lo vayas a hacer sola. Lo hacemos capacitadas por Él, que es la fuente de gracia inagotable. Y creo también recomiendo buscar una comunidad de mamás, de otras mujeres que estén pasando por etapas parecidas para apoyarnos. Yo tengo un grupo de amigas en la iglesia que me ayudan y nos reunimos una vez al mes y lloramos y hablamos de lo mismo, pero contamos nuestros retos y en la maternidad y en el matrimonio y nos apoyamos, así que yo recomiendo buscar también esa comunidad. Así es. Bueno, querida amiga, llegamos hasta aquí con esta historia, sin duda. Sé que será de bendición para muchas, sé que muchas se van a identificar y quisiéramos tener mucho más tiempo para contar más detalles y más cosas, pero sé que a donde quiera que este mensaje llegue va a ser de bendición. Amén. Y te agradezco, Brenda, por el espacio, por el tiempo. Gracias. Gracias por compartirlo. A veces se nos complica o no queremos sacar eso por varias razones, pero gracias por abrir tu corazón y compartir. Gracias a la audiencia y gracias, Evo. Con mucho gusto. Hasta luego, gracias.